Señores, aquí tenemos a la mamá del becario. Vino a ver cómo su hijo hace trabajo de pasante a los 35 años. Ay, por favor. ¿Qué te... Aquí está la mamá del becario. Vino a ver cómo su hijo hace trabajo de pasante a sus 35 años. Esas palabras todavía me queman por dentro cada vez que las recuerdo. Me llamo Mercedes. Tengo 58 años. Y esta es la historia de cómo una humillación pública desató una cadena de eventos que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Todo comenzó hace 35 años, cuando sostuve a mi hijo Andrés en mis brazos por primera vez. Era febrero. Llovía afuera del hospital, y yo miraba esa carita perfecta pensando que era el regalo más hermoso que la vida me había dado. Su padre, mi esposo Héctor, estaba a mi lado llorando de emoción. «Merce, este niño va a ser grande, lo presiento». Y yo le creí. Le creí con toda mi alma. Héctor era gerente regional de una empresa de logística. Ganaba bien. Vivíamos en una casa modesta pero cómoda en una colonia de clase media. Yo trabajaba medio tiempo como secretaria en una escuela. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Teníamos amor, teníamos planes, teníamos futuro. Andrés creció siendo un niño inteligente, aplicado, sensible. Recuerdo las tardes ayudándolo con la tarea en la mesa del comedor, el olor a café recién hecho, sus cuadernos perfectamente forrados, sus preguntas sobre todo. «Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, ¿cómo funcionan los aviones?» Era curioso, brillante. Sus maestros siempre nos decían lo mismo. Andrés tiene un potencial enorme. Cuando tenía 12 años, todo cambió. Héctor tuvo un accidente automovilístico viniendo de regreso de una visita a una sucursal en Monterrey. Un tráiler perdió el control en la carretera. Héctor no tuvo oportunidad. Me llamaron a las 3 de la mañana. «Señora, lamentamos informarle». El resto fue un borrón de dolor, de gritos, de no poder respirar. El funeral fue un martes gris. Andrés no lloró. Se quedó parado junto al ataúd con la mirada vacía. Después, en casa, se encerró en su cuarto durante 2 días. Cuando salió, me abrazó fuerte y me dijo: «Mamá, yo voy a cuidarte. Yo voy a ser el hombre de la casa». Tenía 12 años y ya cargaba un peso que no le correspondía. Héctor había dejado un seguro de vida. No era mucho, pero alcanzó para pagar la casa completa y dejar algo ahorrado. Eso nos dio respiro. Yo conseguí trabajo de tiempo completo en la escuela. También daba clases particulares por las tardes. Andrés estudiaba y sacaba las mejores calificaciones. Era su forma de honrar a su padre. «Papá quería que fuera a la universidad, mamá. Voy a lograrlo». Y lo logró. Entró a estudiar administración de empresas en una universidad pública. No era la más prestigiosa, pero era buena. Andrés trabajaba medio tiempo en una tienda de electrónicos para ayudarme con los gastos. Yo le decía que no era necesario, que yo podía, pero él insistía. «Mamá, ya no eres la única que trabaja aquí. Somos equipo». Se graduó a los 24 años con muy buen promedio. Consiguió trabajo como asistente administrativo en una empresa mediana. El sueldo no era extraordinario, pero era un inicio. Estaba feliz. Yo estaba orgullosa. Las noches que llegaba cansado pero sonriendo, contándome sobre su día, sobre sus proyectos, sobre sus sueños de crecer en la empresa. Esos eran mis mejores momentos. Conoció a Daniela cuando tenía 28 años. Ella trabajaba en el área de recursos humanos de la misma empresa. Era bonita, educada, siempre bien arreglada. La primera vez que la trajo a casa me cayó bien. Hablaba bonito, me ayudó a poner la mesa, le regaló a Andrés frente a mí diciendo: «Tu mamá es encantadora». Pensé que era una buena chica, pero había algo en la forma en que miraba nuestra casa, en cómo sus ojos recorrían los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, la sala pequeña. No dijo nada, pero yo sé leer a las personas. Vi ese gesto casi imperceptible de decepción,
¿Desdén? No estaba segura, pero algo me incomodó. Andrés estaba enamorado, cegado. Hablaba de ella todo el tiempo. Mamá, Daniela es increíble. Es inteligente, ambiciosa, sabe lo que quiere. Y yo asentía, porque si mi hijo era feliz, yo era feliz. Aunque esa vocecita en mi cabeza me dijera que algo no cuadraba. Un día Andrés me dio la noticia. Mamá, voy a conocer a los papás de Daniela. Están invitándome a cenar a su casa. Se veía nervioso. ¿Nervioso por qué, mi amor? Es que su papá es el dueño de una empresa grande, muy grande. Tienen mucho dinero. Y yo no sé si voy a estar a la altura. Le tomé las manos. Andrés, tú vales por lo que eres, no por lo que tienes. Si ella te ama, su familia te va a aceptar. Él asintió, pero la duda seguía en sus ojos. Fue a esa cena. Regresó tarde. Cuando llegó se veía agotado. ¿Cómo te fue? Bien, mamá, bien. Pero no me miraba a los ojos. ¿Seguro? Sí, mamá. Solo estoy cansado. Se fue a dormir. Y yo me quedé con la sensación de que algo había pasado. Algo que él no me quería contar. Las semanas siguientes, Andrés cambió. Estaba más callado, más distante. Pasaba más tiempo con Daniela y su familia. Me visitaba menos. Cuando venía, parecía preocupado. ¿Todo bien en el trabajo? Sí, mamá, todo bien. Pero yo sabía que mentía. Un día llegó con noticia. Mamá, me voy a casar. Lo abracé. ¡Qué felicidad, mi amor! ¿Cuándo? En 6 meses. Va a ser una boda grande. Los papás de Daniela están organizando todo. ¿Y yo puedo ayudar en algo? Se quedó callado. No, mamá. Ellos tienen todo controlado. Solo necesito que estés ahí. La boda fue en un salón carísimo. Yo me puse mi mejor vestido, uno que había mandado a hacer especialmente. Me arreglé el cabello, me maquillé con cuidado. Quería verme bien. Quería que Andrés se sintiera orgulloso de su mamá. Cuando llegué, me encontré con la familia de Daniela. El señor Ricardo Vera, su padre, era un hombre alto, de unos 60 años, con traje impecable y una presencia imponente. Me saludó con un apretón de manos firme. Usted debe ser Mercedes. Andrés me ha contado de usted. Su tono era cortés pero frío, como si estuviera cumpliendo un protocolo. La señora Patricia, su esposa, me dio 2 besos en las mejillas sin tocarme realmente. Qué gusto conocerla. Y luego se volteó a hablar con otros invitados. Me sentí invisible. Durante la boda me sentaron en una mesa alejada, no con la familia cercana, con primos lejanos que ni siquiera conocía. Vi a Andrés en el altar. Se veía feliz. Daniela estaba radiante y yo solo quería que mi hijo fuera feliz, aunque sintiera que estaba perdiéndolo. Después de la boda, se mudaron a una casa que los papás de Daniela les regalaron. Una casa hermosa en una zona exclusiva. Cuando fui a visitarlos por primera vez, me quedé sin palabras. Era enorme. 3 pisos, jardín, alberca. Mamá, ¿te gusta? Me preguntó Andrés emocionado. Es hermosa, mi amor, hermosa. Pero también me sentí pequeña, como si ya no cupiera en su nueva vida. Las visitas se hicieron cada vez más espaciadas. Andrés siempre tenía trabajo, muchas reuniones, muchos compromisos. Daniela casi nunca estaba cuando yo iba. Salió con sus amigas, mamá. Fue al gimnasio, mamá. Está en casa de sus papás, mamá. Siempre una excusa. Entonces llegó otra noticia. Mamá, dejé mi trabajo. Me quedé helada. ¿Por qué? El señor Ricardo me ofreció trabajo en su empresa. Es una oportunidad increíble. Voy a ganar el doble. ¿Pero me estás seguro? Estabas creciendo en tu empresa. Mamá, es la empresa de mi suegro. Es la oportunidad de mi vida. Debí haber dicho algo. Debí haberle advertido. Pero callé. Porque pensé que sabía lo que hacía.
porque pensé que sería bueno para él. Los primeros meses parecían ir bien. Andrés hablaba de proyectos importantes, de clientes grandes, de responsabilidades crecientes. Pero con el tiempo, empezó a cambiar otra vez. Se veía estresado, agotado. Había perdido peso. Tenía ojeras. ¿Estás bien, mi amor? Sí, mamá. Solo es mucho trabajo. ¿Tu suegro te está tratando bien? Sí, mamá. Es exigente, pero justo. Pero algo en su voz me decía que mentía. Pasó un año. Daniela quedó embarazada. Andrés estaba feliz. Yo también. Iba a ser abuela. Pero cuando le pregunté si podía acompañarla a las citas médicas, Daniela siempre tenía una excusa. Mi mamá ya me acompaña, suegra. Tengo citas muy temprano, no quiero molestarla. El doctor habla mucho en términos técnicos, mejor voy con mi mamá que entiende más. ¿Has sentido alguna vez que te están dejando fuera de algo importante? ¿Que están construyendo una vida donde tú ya no tienes lugar? Cuéntame en los comentarios si has vivido esa sensación. Cuando nació mi nieta Sofía, yo estaba en mi casa. Me avisaron por mensaje de texto. Ya nació, todo bien. Ni siquiera una llamada. Fui al hospital al día siguiente. La habitación estaba llena de la familia de Daniela otra vez. Globos, flores, regalos caros. Yo llegué con un oso de peluche que había comprado en el centro. Hola, suegra, me dijo Daniela desde la cama. Qué lindo su osito. Pero lo puso a un lado, entre tantos otros regalos más grandes y vistosos. Cargué a Sofía solo unos minutos. La señora Patricia prácticamente me la quitó de los brazos. Es muy delicada. Mejor la cargo yo, que ya tengo experiencia. Los meses siguieron así. Yo visitaba cuando podía, pero siempre me sentía de más. Siempre sobraba. Andrés trabajaba todo el tiempo. Parecía cansado, triste, pero no hablaba. Estoy bien, mamá. No te preocupes. Pero una madre siempre sabe cuándo su hijo sufre. Entonces llegó aquel martes de octubre, un día normal. Yo había hecho pozole, el favorito de Andrés. Pensé en llevarle a su oficina, sorprenderlo. Hacía meses que no lo veía bien. Quería animarlo. Llegué al edificio de la empresa Vera y Asociados. Era imponente. Vidrios oscuros, lobby elegante. La recepcionista me miró de arriba abajo. ¿A quién busca? A Andrés Salazar. ¿Tiene cita? No, soy su mamá. Solo le traigo comida. Ella hizo una mueca. Espere aquí. Esperé 15 minutos. Finalmente me dijo que podía subir. Piso 12, área administrativa. Cuando salí del elevador, vi un espacio abierto lleno de cubículos. Gente trabajando en computadoras, teléfonos sonando, movimiento constante. Y entonces lo vi. A mi Andrés. En un rincón, literalmente en un rincón del piso, junto a los archiveros. No tenía cubículo, no tenía escritorio. Estaba de pie, con una pila de folders en los brazos, archivando documentos en carpetas viejas. Vestía camisa y pantalón, pero se veía desarreglado, cansado, derrotado. ¿Andrés? Lo llamé suave. Él volteó. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y con algo más. ¿Vergüenza? Mamá, ¿qué haces aquí? Te traje pozole, mi amor. Pensé que... Mamá, no debiste venir. Estoy trabajando. Pero antes de que pudiera decir más, una voz retumbó desde el otro lado del piso. ¿Quién dejó entrar visitas sin autorización? Era el señor Ricardo. Caminaba hacia nosotros con paso firme. Daniela venía detrás de él. Trabajaba ahí también, me había dicho Andrés, como gerente de recursos humanos. El señor Ricardo llegó frente a mí. Me miró de arriba a abajo. Luego miró a Andrés. Luego sonrió. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Y entonces gritó. Gritó para que toda la oficina lo escuchara. ¡Atención todos! Aquí está la mamá del becario. Vino a ver cómo su hijo hace trabajo de pasante a sus 35 años. El silencio que siguió fue brutal. Luego risas.
Risas nerviosas de empleados que querían quedar bien con el jefe. Risas burlonas de otros. Alguien murmuró 35 años y archivando. Otro dijo, yo a los 35 ya era gerente. Miré a Daniela. Estaba sonriendo mientras su padre humillaba a su esposo, al padre de su hija. Miré a Andrés. Tenía lágrimas en los ojos, lágrimas que trataba de contener. Las manos le temblaban sosteniendo esos folders. Señor Ricardo, dije, con voz que traté de mantener firme, solo vine a traerle comida a mi hijo. Ah, qué tierno. La mamá todavía le trae lonchera al niño grande. También le cortas la comida en pedacitos, señora. Más risas. Andrés aquí está aprendiendo desde abajo, aunque ya sea grande. Nunca es tarde para aprender, ¿verdad, muchacho? Andrés no respondió, solo bajó la mirada. Y algo dentro de mí se rompió. Pero también algo despertó. Algo que había estado dormido mucho tiempo. No dije palabra. Tomé el tupper de pozole. Se lo di a Andrés. Come algo, mi amor. Te ves muy delgado. Él tomó el tupper con manos temblorosas. Gracias, mamá, susurró. Le di un beso en la frente. Y salí de esa oficina con la espalda recta y la cabeza en alto. Pero cuando llegué al elevador, saqué mi celular. Y marqué un número. Un número que había guardado hacía 30 años y que jamás pensé que volvería a usar. Un número que ellos jamás esperarían que yo tuviera. Contestó al tercer timbrazo. ¿Bueno? Era una voz de hombre mayor, pero firme. Licenciado Fuentes, habla Mercedes Salazar, viuda de Héctor Salazar. Hubo un silencio. ¿Mercedes? Dios mío, ¿cuántos años han pasado? 30. 32, licenciado. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito cobrar algo. Algo que mi esposo me dejó. Y necesito información sobre alguien. El licenciado Roberto Fuentes había sido el mejor amigo de Héctor en la universidad. Juntos estudiaron administración. Juntos empezaron a trabajar. Pero Roberto tomó un camino diferente. Se especializó en derecho corporativo. Se volvió abogado. Uno muy exitoso. Cuando Héctor murió, Roberto me dijo algo en el funeral. Mercedes, Héctor dejó cosas importantes. Cuando las necesites, búscame. Nunca las necesité, hasta ahora. Dime qué necesitas, Mercedes. Héctor trabajaba con Ricardo Vera hace años, ¿verdad? Sí, eran socios en una empresa de logística antes de que Ricardo se independizara. ¿Sabes cómo se independizó? Silencio. Sé algunas cosas, pero necesitaría confirmar. Confírmalas. Y también necesito ver los documentos que Héctor dejó. Todos. ¿Estás segura? Muy segura. Nos reunimos 2 días después en su oficina. Roberto tenía 60 años ahora. Canoso, elegante, exitoso. Su bufete ocupaba 2 pisos de un edificio en Polanco. Me recibió con un abrazo sincero. Te ves bien, Mercedes. Mentiroso, me veo cansada. Él sonrió. Bueno, tal vez un poco. Pero tus ojos tienen fuego. Eso es bueno. Se sentó frente a mí. Puso una caja sobre el escritorio. Una caja que reconocí inmediatamente. La caja de documentos importantes de Héctor. Esto estuvo en mi bodega todos estos años. Como me pediste, nunca lo toqué a menos que tú lo solicitaras. Abrí la caja. Había documentos, carpetas, un sobre cerrado con mi nombre escrito con la letra de Héctor. Lo abrí con manos temblorosas. Mi Mercedes querida, si estás leyendo esto es porque llegó el momento en que necesitas saber la verdad sobre Ricardo Vera. Ese hombre fue mi socio durante 5 años. Juntos construimos una empresa de logística que valía millones. Pero Ricardo era ambicioso, demasiado. Quería más dinero, más rápido. Empezó a hacer tratos turbios con proveedores, a falsificar documentos, a evadir impuestos. Yo me negué a participar. Le dije que o limpiaba todo o yo me iba. Él eligió. Me hizo firmar documentos diciéndome que era la separación de socios, pero en realidad
Estaba haciéndome firmar que yo asumía toda la deuda de la empresa y todos los delitos fiscales. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Tuve que pagar millones para limpiar mi nombre. Perdí todo. Por eso volví a trabajar como empleado. Por eso empezamos de cero. Ricardo se quedó con la empresa. La limpió con abogados caros y creció. Se volvió rico, pero lo hizo con mi dinero, con mi reputación, con mi trabajo. Guardé pruebas, Mercedes. Pruebas de todo. Están en esta caja. Documentos originales, correos, grabaciones. Si algún día Ricardo intenta hacerles daño a ti o a Andrés, usa esto. Usa esta espada que te dejé. Con amor eterno, tu Héctor. Lloré. Lloré leyendo las palabras de mi esposo muerto hace 32 años. Roberto me pasó un pañuelo. ¿Leíste todo esto?, le pregunté. Sí. Héctor me mostró las pruebas antes de morir. Me pidió que las guardara. Y que si algún día las necesitabas, te ayudara. ¿Son suficientes para destruirlo? Mercedes, son suficientes para meterlo a la cárcel por fraude, evasión fiscal, falsificación de documentos. Ricardo Vera debería estar en prisión. La única razón por la que no está es porque Héctor decidió no denunciarlo. Porque Héctor era noble. Demasiado noble. ¿Y si yo sí quiero denunciarlo? Roberto me miró fijamente. ¿Estás segura? Esto va a ser guerra. Ricardo tiene dinero, influencias, abogados. Va a pelear. Que pelee. Mi hijo está siendo humillado. Mi nieta está creciendo viendo a su padre destruido. Ricardo le quitó todo a mi esposo. Le quitó su dinero, su empresa, su dignidad. Y ahora le está quitando la dignidad a mi hijo. Ya basta. Roberto sonrió. Ahí está el fuego. Bien, hagámoslo. Los siguientes meses fueron intensos. Roberto y su equipo revisaron cada documento, cada prueba. Construyeron un caso sólido. También investigaron a Ricardo en el presente. Y encontraron más. Mucho más. Resulta que Ricardo seguía haciendo de las suyas. Evasión fiscal masiva, sobornos a funcionarios, contratos fraudulentos, explotación laboral. Su empresa era un castillo construido sobre arena y crímenes, y estaba a punto de derrumbarse. Mientras tanto, yo no le dije nada a Andrés. No podía, aún no. Seguía visitándolo, trayéndole comida, tratando de levantarle el ánimo. Él seguía cada vez peor. Más delgado, más callado, más roto. Daniela lo trataba con desdén. Todavía archivando, amor. ¡Qué eficiencia! Se burlaba frente a su hija. Sofía, con apenas 2 años, veía todo. Un día Andrés llegó a mi casa llorando. Eran las 11 de la noche. Tocó la puerta desesperado. Abrí y casi se derrumba en mis brazos. Mamá, no puedo más, no puedo. Lo senté en la sala. Le preparé té. Cuéntame, mi amor, cuéntame todo. Y me contó. Me contó cómo Ricardo lo había contratado con promesas de gerencia. Cómo las primeras semanas le dieron un cubículo decente y proyectos interesantes, pero cómo poco a poco lo fueron degradando, quitándole responsabilidades, cambiándolo de puesto, hasta dejarlo archivando. Me tienen ahí como castigo, mamá, como recordatorio de que soy el inútil que se casó con la hija del jefe. Daniela lo sabe. Su papá lo hace a propósito. Quiere humillarme hasta que renuncie. Pero si renuncio, pierdo el dinero para mantener a Sofía. Estoy atrapado. ¿Y Daniela? Daniela está de su lado. Siempre lo ha estado. A veces creo que se casó conmigo solo porque su papá le dijo que lo hiciera, como parte de un plan, como una forma de controlarme. ¿Te maltrata? Me ignora. Me hace menos frente a su familia. Le dice a Sofía que su papá no sirve para nada. Mamá, mi propia hija está empezando a verme con lástima. Lo abracé. Mi hijo roto. Mi hijo destruido. Andrés, ¿confías en mí? Siempre, mamá. Entonces necesito que aguantes un poco más. Solo un poco más. Te prometo que esto va a cambiar. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo va a cambiar? Confía en mí.
2 semanas después, Roberto me llamó. Ya está todo listo. Presentamos las denuncias ante la fiscalía. También filtramos información a la prensa. Ricardo Vera va a tener el peor mes de su vida. ¿Cuándo? Mañana en la mañana salen las noticias. A las 10 llegan los auditores del SATE. A las 12 la Fiscalía Anticorrupción. Prepárate. No dormí esa noche. A las 6 de la mañana ya estaba despierta. A las 7 encendí la televisión y ahí estaba. Empresario Ricardo Vera enfrenta denuncias por fraude fiscal millonario. Documentos revelan evasión sistemática de impuestos durante 30 años. Fiscalía investiga a dueño de Vera y asociados por delitos financieros. Mi teléfono empezó a sonar. Era Andrés. Mamá, ¿viste las noticias? La empresa está siendo investigada. Llegaron auditores. Ricardo está encerrado en su oficina. Todo es un caos. Tranquilo, mi amor, tranquilo. ¿Tú sabías algo de esto? Después hablamos. Ahora quédate ahí y observa. Los días siguientes fueron un terremoto. Los auditores encontraron exactamente lo que las denuncias decían. Cuentas ocultas, facturas falsas, sobornos documentados. La fiscalía congeló las cuentas de la empresa. Los clientes empezaron a irse. Los empleados a renunciar en masa. Ricardo Vera, el hombre poderoso e intocable, estaba siendo destruido en tiempo real. Daniela llamó a Andrés gritando: «Esto es tu culpa. Tú hiciste algo. Tú denunciaste a mi papá». Andrés le respondió con una calma que no había tenido en años: «Yo no hice nada, pero si tu papá está pagando las consecuencias de sus actos, es su problema, no mío. Eres un malagradecido. Mi papá te dio trabajo. Tu papá me humilló, me hizo menos, me destruyó, y tú lo viste y te reíste». Esa fue la última conversación que tuvieron como esposos. Una semana después, la empresa Vera y Asociados cerró operaciones. No había dinero. Todo estaba congelado o embargado. Ricardo enfrentaba cargos criminales. Los abogados decían que podía ir a prisión. Su esposa Patricia lo abandonó. Se llevó lo poco que pudo salvar y se fue a vivir con su hermana. Daniela se quedó en la casa que estaba a nombre de la empresa y que ahora iba a ser embargada. ¿Has visto cómo la soberbia lleva a la caída? ¿Cómo los que se creen intocables terminan perdiendo todo? Cuéntame en los comentarios si has sido testigo de la justicia divina obrando. Andrés llegó a mi casa con una maleta. Mamá, Daniela me pidió el divorcio. Dice que soy el culpable de todo, que arruiné su vida. ¿Puedo quedarme aquí? Esta es tu casa, mi amor. Siempre lo ha sido. Esa noche, mientras cenábamos, le conté todo. Le mostré las cartas de su padre, los documentos, las pruebas. Le expliqué cómo Ricardo había destruido a Héctor, cómo le había robado todo. Andrés lloró. Papá sufrió todo eso y nunca lo supimos. Tu papá no quería que cargaras con eso, pero me dejó las herramientas para protegerte y las usé. Mamá, no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo nada. Tienes tu dignidad de vuelta, tienes tu libertad. Eso es más de lo que tenías hace un mes. ¿Y Sofía? Vamos a pelear por ella, legalmente, con Roberto de nuestro lado. Y peleamos. Daniela intentó usar su influencia, pero su padre estaba en proceso criminal. No tenía poder, no tenía dinero. Roberto demostró que el ambiente en casa de Daniela no era sano para Sofía, que Daniela había permitido que su padre humillara a Andrés frente a la niña, que la niña necesitaba estabilidad. El juez otorgó custodia compartida. Andrés podía ver a Sofía 3 días a la semana y fines de semana alternos. No era perfecto, pero era justo. Andrés consiguió trabajo en otra empresa, una empresa real donde lo valoraban. Empezó como analista, no como gerente, pero era un inicio digno. Ganaba menos que antes, pero trabajaba con respeto, con dignidad. 6 meses después de todo el escándalo, me encontré a Ricardo en el supermercado. Estaba comprando cosas básicas,
Se veía envejecido, cansado, roto. Me vio. Se quedó helado. Yo me acerqué. Señor Vera. Mercedes. Su voz era apenas un susurro. Supongo que estás feliz. No estoy feliz, estoy en paz. Hay una diferencia. Destruiste mi vida. Usted destruyó la vida de mi esposo hace 30 años. Destruyó la vida de mi hijo. Yo solo cobré la deuda. ¿Héctor guardó pruebas todo este tiempo? Héctor era un hombre precavido y noble. No lo denunció cuando debía porque era buena persona. Yo no soy tan buena. ¿Y ahora qué? ¿Vas a quedarte tranquila viéndome en la ruina? Usted se puso en la ruina solo. Yo solo abrí la puerta para que la justicia entrara. Lo que le pase de aquí en adelante es entre usted y su conciencia. Me di la vuelta para irme. Pero antes de alejarme dije una cosa más. Por cierto, estoy buscando personal de limpieza para la casa. ¿Le interesaría el trabajo? Tengo entendido que tiene experiencia en trabajar desde abajo. No esperé su respuesta. Salí del supermercado con mis compras, con mi dignidad, con mi victoria silenciosa. Hoy, 1 año después de todo, Andrés está bien. No es rico, pero es feliz. Ve a Sofía regularmente. La niña está empezando a entender quién es su papá realmente. Un hombre trabajador, noble, bueno, como su abuelo Héctor. Daniela se casó otra vez, con un hombre que resulta ser peor que su padre. Controla su dinero, controla sus salidas, controla su vida. Ella misma se metió en otra cárcel y Sofía ve todo. Algún día va a entender. Ricardo está esperando juicio, los cargos son graves. Su abogado dice que probablemente va a enfrentar prisión. Su empresa no existe más. Su reputación está destruida. Y ahora, según me contó doña Carmen que lo vio, está trabajando como vigilante nocturno en un estacionamiento. El poderoso Ricardo Vera cuidando coches por las noches. La vida siempre cobra. Patricia está sola. Sus amigas la abandonaron cuando perdió el dinero. Su familia la evita. Vive en un departamento pequeño, dependiendo de la pensión de su hermana. La mujer que se burlaba de los demás ahora está en el lugar que tanto despreciaba. Y yo estoy tranquila. No busqué venganza, solo busqué justicia. Solo protegí a mi hijo como mi esposo me enseñó, como me dejó las herramientas para hacerlo. Anoche, mientras cenaba con Andrés y con Sofía, que se quedó a dormir, la niña me preguntó: «Abuela, ¿por qué mi papá trabaja tanto?» «Porque es un hombre de bien, mi amor, porque quiere darte todo lo que necesitas». «¿Y por qué mi otro abuelito ya no tiene su empresa grande?» Andrés y yo nos miramos. «Porque a veces las personas hacen cosas malas y la vida les cobra, mi amor». «¿Y la vida siempre cobra?» «Siempre, mi cielo, siempre». Esta es mi historia. La historia de cómo el suegro de mi hijo lo humilló, llamándolo el becario, frente a toda una oficina. De cómo mi nuera se rió mientras mi hijo aguantaba las lágrimas. Y de cómo una madre usó las herramientas que su esposo muerto le dejó para impartir justicia. No fue venganza, fue justicia. Fue cobrar una deuda de 30 años. Fue proteger a mi hijo de las garras de un depredador que ya había destruido a su padre. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Habrías dejado que siguieran humillando a tu hijo? ¿O habrías peleado? Cuéntame en los comentarios. A veces necesitamos saber que no estamos solos en estas decisiones difíciles. Si estás viviendo una situación de humillación, de abuso laboral, de manipulación familiar, quiero que sepas algo. No estás solo. Y mereces dignidad. No importa quién sea el agresor, no importa cuánto poder tenga, la verdad siempre sale. La justicia siempre llega. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero llega. Y si eres la persona que está humillando a alguien porque tienes poder, si eres el jefe abusivo, el suegro déspota, la nuera burlona, recuerda esto: las mesas se voltean. La vida da vueltas. Hoy estás arriba, mañana puedes estar limpiando la oficina que era tuya. Y cuando estés abajo, vas a recordar cada risa, cada burla, cada humillación que causaste,
y no habrá nadie ahí para levantarte. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que la dignidad siempre prevalece. Suscríbete para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en justicia. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber desde dónde me escuchas. Y recuerda, el que ríe al último ríe mejor. Pero a veces, el que gana es el que no necesita reír, solo necesita justicia. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.